Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimados colegas. Mi nombre es Estrella Viera y bueno, mi profesión es electricidad automotriz. Yo me especializo hace ya 13 años en esta área, electricidad automotriz. Estudié mecánica automotriz, pero me interesó mucho más esta área. Ya cada cierto tiempo también me actualizo, pero en todo este tiempo, en todo este paso de experiencia, he estado viendo y analicé un tema especial para compartir con ustedes, que es fallas en el sistema eléctrico. Las fallas más comunes y lo que más en estos tiempos nos importa es que el vehículo arranque, funcione. Entonces, he determinado este tema para que sea de mucha ayuda a muchos técnicos, tanto mecánico, electrónico. Lo van a tomar, van a ver que es algo similar, o tal vez no conocían el nombre de la falla, ¿ya? Entonces con esto vamos a aprender mucho, ¿ya? Seguimos en la siguiente imagen. Podemos proceder a la siguiente imagen para que podamos ir viendo. En el sistema eléctrico automotriz, como le estaba diciendo, existen tipos de fallas. Y ese tipo de fallas pues tienen un nombre. Bueno, circuito abierto, falla de circuito abierto, falla de alta resistencia y falla de cortocircuito. Vamos a poner el primero, que es el circuito abierto, que en la siguiente imagen podemos observar. La falla de circuito abierto es la interrupción de alguna línea de corriente, ya de una línea eléctrica por donde pasa la corriente, el conducto, y está cortado. Podemos ver que la primera, donde cuando existe un cortocircuito, ya cuando existe una elevada de temperatura de la corriente, entonces el circuito se abre, o sea, se corta. Y lo primero donde va la falla es en la caja de fusible. Podemos ver que lo primero que corta es los fusibles. Ya la siguiente imagen podemos ver y podemos buscar cuando hay falla de circuito abierto, pero pues, le hacen puente o le ponen un fusible de mayor amperaje. Entonces, los conductos llegan a una elevada temperatura, a una cierta temperatura que, que corta el fusible, pero si le ponen de una temperatura, de una elevada, un elevado amperaje, entonces la temperatura se eleva y no corta el fusible. Podemos ver ahí en la caja de fusibles, circuito abierto, los fusibles mayormente le decimos que están quemados. Seguimos con la siguiente imagen. Y también circuito abierto podemos encontrar en los arnés, cuando los terminales por la elevada temperatura se separan. Entonces ahí también hay un circuito abierto, o sea, no hay un contacto físico entre los terminales, entre el arnés. Entonces es muy importante fijarnos en los arnés, que estén bien, o sea, que estén bien apegados, que hagan un buen contacto. Entonces, si no, de lo contrario, ahí podemos observar que el arnés y el terminal están abiertos. Entonces, eso se llama circuito abierto. Podemos pasar a la siguiente imagen. También podemos encontrar circuito abierto en alguna placa electrónica quebrada. Entonces, ahí podemos observar también que hay circuito abierto en una placa quebrada. En la parte electrónica también podemos observar. Entonces, no siempre es una línea de los cables, ¿no? Podemos ver también en las placas electrónicas, dentro de los circuitos electrónicos,
que puede haber circuito abierto. Siguiente imagen. En el sistema de encendido podemos encontrar, ya lo vimos, en caja de fusible, arnés donde va la chapa de contacto y también todo lo que conlleva a lo que es el sistema de encendido. Aquí podemos ver un solenoide, ya no es tan moderno el solenoide, pero podemos ver que adentro del solenoide hay contactos de los cuales por el desgaste puede haber un circuito abierto. O sea, ya no va a haber ese contacto físico para que el solenoide pueda activar lo que es el rotor o bobina del motor de arranque. Eso es un circuito abierto. Siguiente imagen. Ahora, por la elevada temperatura ya que produce, porque toda corriente en un conducto donde pasa el flujo de electrones, produce un calor. Y este calor produce un tipo de alta resistencia. O sea, se va calentando, entonces va quemando lo que es los contactos. Y eso es un producto de alta resistencia. Falla de alta resistencia es la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. Y ahí podemos ver. También podemos determinar que falla de alta resistencia es cuando aumentan de un circuito, digamos, tenemos un circuito ya hecho y le siguen aumentando elementos eléctricos a ese circuito, entonces que ya está formado, ya está determinado con las medidas exactas de amperaje, de cable, de medida. Entonces también eso se llama falla de alta resistencia. Podemos ver a la siguiente imagen. Ahí, como podemos observar, cuando van añadiendo cable o algún sistema, le van poniendo y le van aumentando elementos, eso hace una falla de alta resistencia. Y bueno, el circuito en sí ya del vehículo ya viene con todo, con todas las medidas necesarias, cable, amperaje, fusible, y esto es lo que hace que está mal en una instalación y eso se llama falla de alta resistencia. Cuando ven que van añadido un circuito a un circuito muchos elementos eléctricos que no vienen a la medida. Pasamos a la siguiente imagen. También la falla de alta resistencia, como habíamos dicho en las primeras imágenes que el conducto eléctrico produce calor, también por la humedad, produce un tipo de alta resistencia a lo que le llamamos sarro. Este sarro va quemando al conducto eléctrico, que son los cables, las líneas, y podemos observar ahí que el cable dentro está lleno de sarro producido por el calor del motor, por el cambio de clima y la humedad. Entonces, ahí podemos observar que falla alta resistencia. Pasamos a la otra imagen. Lo que debemos hacer es cortar el cable en medio, no debemos confiarnos de lo que ya cortar solamente la punta del cable, sino también podemos abrirlo para asegurarnos de que en sí el cable esté en correctas condiciones y podemos ver que ahí no está. Eso es falla de alta resistencia. Pasamos a la siguiente imagen. También uno del sistema eléctrico, del sistema de encendido, una de las principales piezas es la batería.
¿no? En la batería, en el acumulador, podemos ver estos terminales de batería que se llenan de sulfato, ¿no? Eso es también alta resistencia, producido porque la batería tiene ácido, ¿no? En los bornes, entonces dentro de la batería tiene ácido y por el calor que produce también, ahí se acumula más que todo en el positivo. Y también se produce tipo de alta resistencia. Pasamos a la siguiente imagen. Ahí podemos observar en el acumulador donde se obstruye, ¿ya? Y evita, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es primero fijarnos en el acumulador porque es el que lleva la corriente a todo el sistema eléctrico. Entonces de ahí comienza la corriente. Si no tenemos una buena alimentación en el acumulador, entonces es imposible que podamos tener un buen encendido en el vehículo. Una carga de un acumulador es de 14.20, 14.30 a lo que es su rango y menos de eso en apagado tiene que ser unos 12.2. Hay vehículos que encienden incluso con 11, pero lo primordial, cuando ya empieza la batería a marcarte 11 es porque tiene un problema y hay que fijarse primero en los terminales de los bordes, ¿no? Si está así, entonces te va a marcar mucho menos y vas a tener problemas en el sistema de encendido. Pasamos a la siguiente imagen. Es muy importante que veamos en los terminales, por ejemplo, los negativos. Hay muchos problemas. Hay vehículos que amanecen con descarga, ya tal vez lo maneja todo el día, lo deja, al otro día ya no tiene carga, funciona como si la batería estuviera muy agotada o empieza a chispear los cables. Entonces tenemos que fijarnos bien que los terminales, los negativos, estén correctamente. ¿No? Ahí lo tenemos que revisar los negativos, que no tengan alta resistencia, fijarnos. Un negativo va al chasis y el otro va al bloque del motor, entonces nosotros tenemos que fijarnos que esos estén impecables, limpios y no tengan corrosión. Eso se llama alta resistencia. Pasamos a la siguiente imagen. Ahora, cuando tenemos una falla de cuando se corta un fusible, tenemos la mala costumbre, ¿no? De agarrar y ponerle un cable en medio del fusible para que pueda pasar la corriente. Ahora, cuando un fusible se te corta, ya te está avisando aquí corto y abro circuito abierto. Entonces, lo que se debe hacer correctamente es reemplazar el mismo fusible por el mismo medida de amperaje y no hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la temperatura se eleva y entonces ahí podemos tener problemas mayores. Los relevadores se queman, los mandos se queman. Entonces lo que se debe hacer es cambiar por el mismo amperaje y poner de buena calidad, no hacer este tipo. Esto se llama también alta resistencia porque está resistiendo, ¿no? Entonces esto es lo que no se debe hacer porque si no se nos complica el trabajo, se complica y se queman otros sistemas en el sistema eléctrico. Pasamos a la siguiente imagen. También los tipos de alta resistencia, podemos ver corrosión en la caja de fusible, en los módulos, y esto afecta también, sabemos que en el sistema eléctrico ahora actualizado viene con un sistema CAN, ya en el sistema CAN, pues si está lleno de alta resistencia, no va a haber comunicación, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos en los arnés, en los módulos, fijarnos en los fusibles, que no tengan alta resistencia, que no estén sucios, que no tengan sarro y así para que no tenga interrupción también en el sistema CAM. Pasamos a la siguiente imagen. Ahí podemos ver uno de los
de los arnés y uno de los que es el sistema CAN por donde pasa está muy sucio, entonces no hay comunicación, no se puede comunicar uno de los módulos con uno con otro, entonces es muy importante que no tenga alta resistencia. Si vemos nosotros como técnicos que las cosas están así y hay muchas fallas, hay muchos tipos de fallas, entonces uno de los principales de los que nos hace doler la cabeza a todos los técnicos, tanto mecánicos como electrónicos como eléctricos, es la falla de alta resistencia, tanto en arnés como terminales de acumulador, así sucesivamente. Pasamos a la siguiente imagen. También adentro de los módulos y de las computadoras podemos encontrar falla de alta resistencia y esto se produce por el cambio de clima, porque tal vez lo inundaron el vehículo, le entró agua, está en un sector donde le entra mucha humedad, mucha agua, entonces se llena adentro de la computadora, tal vez seca, pero el agua va a quedar la humedad ahí y produce un sarro en los que son los memorias, en los, en los, en la resistencia, en los capacitores. Entonces tenemos que fijarnos dentro de las computadoras también podemos encontrar falla de alta resistencia. Pasamos al siguiente. Ahora, como lo estaba diciendo, un problema común que podemos ver es también en los sistemas de los vidrios, en el sistema de los módulos. Y ahí estamos viendo, vamos a poner un rato, muy bien decía, lo que es el sistema de encendido, pero aquí también podemos ver que en el mando de luces de elevavidrio también podemos encontrar alta resistencia porque ahí lo pueden ver, está totalmente con corrosión, está totalmente sucio. ¿Por qué? Porque le entra la humedad. Es común abrir nuestra ventana del vehículo cuando llueve y se le caen algunas gotitas. Eso no va en vano, esas gotitas no van en vano, que se mojan un poquito. Esto se acumula acá, dentro del sistema electrónico. Entonces, lo mismo puede pasar con el sistema o con algún módulo que sea para el encendido del vehículo. Lo mismo. Entonces, eso es falla de alta resistencia. Pasamos a la siguiente imagen. No solamente en el sistema de encendido, como les estaba diciendo, en el módulo de levantavidrio. Este es un interruptor para lo que es aire acondicionado. También podemos encontrar problemas por el tema de humedad. Entonces, es algo que va de la mano, ¿no? Todos los sistemas. Entonces, no solamente en el sistema de encendido, en la chapa, en los conductos, también en varios sistemas podemos encontrar fallas de alta resistencia. Pasamos a la siguiente. Ahora, uno de los problemas comunes es que el arnés tal vez por manipulación lo quebren, le echan silicona. Esto también, o sea, es un producto de alta resistencia. ¿Por qué? Porque no lo está dejando que haga contacto unos con otros. Entonces, es el error más común que podemos ver en los arnés que le ponen silicona para que no se mueva. No, sin embargo, es un problema mayor, ¿no? Este problema tenía en el arnés del potenciómetro que va en el cuerpo de aceleración y tenía problemas de ralentí, de encendido y luego en ralentí. Entonces, eso es un problema muy común. Para darle una solución rápida, le ponen silicona. Entonces, también eso es problema de alta resistencia. Pasamos a la siguiente imagen. También podemos ver aquí, este es un motor de arranque, problema de alta resistencia, y como produce un mayor calor, quiere pasar la corriente y no puede y va
produciendo un calor mayor a lo que debe ser, a lo normal, y se pueden ir quemando los conductos. Pasamos a la siguiente imagen. En el sistema de encendido, como lo pudimos ver en la anterior imagen, un motor de arranque, también podemos encontrar falla de alta resistencia en las bujías, fugas también en las bujías, por, por filtración de aceite en cada cilindro. Entonces, cuando hay una fuga de aceite, están también provocando a que la bujía caliente demasiado y haya fugas de corriente también, y esto provoca alta resistencia en las bujías. Por eso es muy importante fijarse que las bujías estén en buen estado y que no tenga filtración de aceite. Podemos pasar a la siguiente imagen. Como les decía al principio, la falla de alta resistencia, debemos ser muy cuidadosos, fijarnos, lo primero que debemos fijarnos es que el acumulador esté en buenas condiciones, tanto los bornes y los terminales, que no tengan corrosión, esta suciedad producida tanto por el vapor y del ácido que tiene la batería por dentro. Tenemos que fijarnos muy bien, limpiarlo siempre, cada cierto tiempo hacerle un mantenimiento al acumulador. ¿Por qué? Porque él es el que se encarga de mandar corriente a todo el sistema eléctrico. Sin el acumulador, pues es imposible que el sistema eléctrico funcione. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, pasamos a lo que es la falla de cortocircuito. Bueno, la falla de cortocircuito no es corte, sino cortocircuito. Correctamente y técnicamente se dice cortocircuito. Es el contacto físico entre dos polaridades diferentes, ¿ya? Se encuentran los dos por falta de aislante. Y volvemos a lo que hicimos al principio, ¿ya? Porque los conductos, ¿ya? La corriente produce un calor al flujo de electrones, ¿ya? Ese calor ya sea provocado tanto por el flujo de electrones o también por el calor del motor, el aislante se va desgastando, ¿ya? Y es por eso que debemos saber siempre la medida de un circuito y no alterar ese circuito. ¿Por qué? Porque el aislante ya no va a soportar el calor y se va a ir desgastando. Y cuando se va desgastando, entonces ya no va a haber ese aislante que va a proteger ese conducto por donde pasa la corriente. Entonces podemos ver que hay tenemos unos conductores y en esos conductores vienen muchos, pero muchos cables, ¿ya? Una rama, le decimos, una rama de cables. Entonces, como vienen de todo tipo de señal, ya sea analógica, ya sea digital, de 5, de 12 voltios, entonces pasan un montón de señales por esa rama de cable. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a chocar entre sí, positivo, negativo, analógico, digital, todo, y entonces van a quemar, va a producir fuego, incluso pueden producir fuego. Entonces, eso es un cortocircuito. Eso es lo que debemos evitar totalmente, y es por eso que debemos tener los contactos limpios, a saber qué hacer en el momento cuando hay un circuito abierto en el sistema, en la caja de fusible. Podemos pasar al siguiente imagen. Comúnmente hay problemas de cortocircuito abajo del volante donde pasa los cables del encendido en la chapa, en la llave de contacto. ¿Por qué pasa estas cosas? Porque muchos técnicos hacen lo siguiente: van haciendo instalaciones tras instalaciones, van haciendo
van aumentándole al circuito ya hecho para la llave de contacto y le van aumentando. Entonces van provocando alta resistencia. Y cuando ya eso llega a un calor limitado, ya produce un cortocircuito. Y esto es lo que pasa, ¿no? En el sistema de encendido. Por eso en el momento que vean que no enciende, pues tienen que fijarse que cuántos tipos de instalaciones le habrán hecho y si tiene GPS, si tiene alarma, definitivamente pueden provocar un cortocircuito. Pasamos a la siguiente imagen. También la falla de cortocircuito se puede ocasionar por materiales de muy baja calidad. Es muy, muy importante porque el calor que producen está con un material demasiadamente ordinario, podemos decirlo así, de muy baja calidad. Esos producen mucho más calor que los que son de buena calidad. Entonces, es por eso que la falla de cortocircuito, ahí se van quemando los conductos y se van juntando unos con otros y es peor todavía. Por eso es muy importante ponerle de buena calidad para evitar un cortocircuito. Ahí tenemos lo que es el foco, ¿ya? O como le dicen ampolleta, le dicen en otro lugar, que era de muy mala calidad y provocó un cortocircuito en el arnés y en el sistema eléctrico, en el sistema de encendido. Ahí también podemos ver en el arnés cómo ha provocado. Y también el mando de luces se quema. Entonces, cuando ya produce un cortocircuito, ya casi las cosas no tienen solución. Pasamos al siguiente. Es muy importante que los cables que van al acumulador no estén pasando por un lugar donde haya algún filo ya que lo corte el cable. ¿Por qué? Porque todo el chasis hace negativo, como le dije anteriormente en las primeras imágenes, ya uno tiene que ir al chasis y el otro tiene que ir al bloque del motor del negativo. Entonces, como todo el chasis hace negativo, si ustedes pasan un cable ya por donde haya un filo, pues puede provocar un cortocircuito si lo corta el cable del positivo. Entonces también tenemos que fijarnos en aislar muy bien los cables, ponerle protección y así evitar que los cables se desgasten, el aislante. Pasamos a la siguiente imagen. En caso de que la batería o el acumulador tenga algún problema de cortocircuito o de alta resistencia, esto puede provocar adentro de lo que es el alternador, motor alternador, eh, ya sea el regulador de voltaje o los diodos, pueden quemarse. Entonces es muy importante que no tengan falla de alta resistencia para que no ocasionen un cortocircuito. Pasamos a la siguiente imagen. La forma correcta de poder hacer algún trabajo eléctrico para no causar alta resistencia, circuito abierto o cortocircuito es soldando los cables. Ya la mayoría de los vehículos vienen con un tipo de, por ejemplo, los vehículos que vienen de Europa o de Asia a Latinoamérica o a otros países son el volante está al lado derecho, pero lo tienen que transformar al lado izquierdo. Entonces, eso es un problema muy común, que las líneas las cortan y la alargan para poder ponerla al otro lado. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es fijarnos siempre de esa instalación y corregir las líneas, usar soldadura, ¿ya? La siguiente imagen. Soldamos correctamente y ponemos termoaislante, o como le dicen en otros lugares, termocontraíble. ¿Por qué? Porque es un aislante que se contrae
a la forma del cable, ¿no? Y evita que usemos ya cinta aislante. Yo la verdad no aconsejo mucho usar cinta aislante en las uniones. ¿Por qué? Porque al manipular nuestras manos dejamos una grasita en el cable, en el cobre, y eso con el tiempo, la humedad, el calor, va produciendo un tipo de sarro a alta resistencia para las uniones y es eso lo que ocasiona también un cortocircuito. Entonces lo que nosotros hacemos es eh, poner soldadura, una buena soldadura, porque hay estaños que son buenos, hay estaños que son malos, una buena soldadura y termoaislante o termocontraíble. La siguiente imagen. Como le estaba diciendo, una vez ya puesto el termoaislante, podemos poner una cinta que se llama autovulcanizante que a la tercera vuelta que usted ponga, si lo va a poner el cable, si el cable pasa cerca del motor, debe darle como unas 3 vueltas para que esa cinta lo proteja ya a la rama de cable y lo mantenga en óptimas condiciones, ya puede pasar mucho tiempo, muchos años. Entonces, esa cinta autovulcanizante resiste algo de 200 grados centígrados cerca del motor y aguanta también lo que es aceite, diésel y gasolina. Entonces, no se va a desgastar, lo protege muy bien a los cables. Y también podemos usar lo que es el corrugado, ¿no? Ahí está, podemos ver para que tenga una buena protección. Es muy importante proteger las líneas de los cables. Siguiente. Bueno, con esto le doy finalizado lo que es la explicación sobre las fallas. Las fallas básicas son un circuito abierto, falla de alta resistencia y a lo que conlleva que falla de cortocircuito. Para mí es un honor haber presentado esto. Siempre voy a poner un punto muy claro. Cuando tengan que hacer una instalación o tengan que cambiar batería o tengan que hacer algún cambio en algún sistema, siempre básense al manual del fabricante. ¿Ya? Siempre hay que basarse al manual de fabricante. Para hacer algún tipo de trabajo, ya sea mecánico, eléctrico y todo, pero en el tema eléctrico, por favor, básense al manual de fabricante, básense a lo que son los diagramas, entonces para poder salir de alguna duda, de algún problema. Entonces, mi nombre es, le vuelvo a repetir, mi nombre es Estrella Viera, soy técnico electricista automotriz. Ya voy con mi carrera unos 13 años y estoy para servirle en mi trabajo. Todas las imágenes que hemos estado pasando son imágenes exclusivas de Electric Motor de mi empresa. Entonces, fue para mí un placer haberles compartido con esto y también agradecimiento a la CNT Chile, a la CNT México, que ahora ya me ha dado la oportunidad. Esta presentación ya la hice en la CNT Chile y le estoy compartiendo también a la CNT México, muy agradecida también con Iris como representante de las mujeres mecánicas en la Asociación de Mujeres Mecánicas. Muchas felicitaciones, Iris. Y bueno, a seguir adelante, espero que esta presentación en algún momento les sirva a algún técnico y se pueda identificar con alguno de los problemas que le he mostrado. Muchas gracias, hasta pronto.